Hola, somos estudiantes de Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas. Junto con mi compañero Humberto, les vamos a explicar los temas que son secado en el periodo de velocidad decreciente y el cálculo del tiempo de secado para condiciones de secado constante. Esto por parte de la materia de proceso de separación 2, impartida por el ingeniero Heriberto Orozco Román. Empezamos con el secado en el periodo de velocidad decreciente. Bueno, para estimar las velocidades de secado en el periodo de velocidad decreciente, dependen de si el sólido es poroso o no. En un lecho de partículas no porosas, cuando ya no hay más humedad en la superficie, tiene lugar una posterior evaporación por debajo de la superficie a una rapidez que depende de dos cosas, que son la resistencia de la transferencia de masa y de calor en el sólido parcialmente seco. En sólidos no porosos, la distribución de la humedad en un sólido no poroso típico es cualitativamente consistente, por lo que se deriva de suponer que la humedad fluye por difusión a través de los sólidos. Para eso tenemos la siguiente fórmula, que sería la velocidad de transferencia de masa unidireccional va a ser igual al coeficiente de transporte de materia multiplicado por la humedad en la interfase menos la humedad del aire. Esto dividido entre el término de corrección, que sería 1 menos YAL. Esto difiere algo a partir de la distribución tórica, sobre todo por la difusividad, porque la difusividad varía de manera considerable con el contenido de humedad y es en especial sensible al encogimiento. Tenemos sólidos porosos. En un material poroso, la difusión de la humedad interna hacia la superficie del lecho o hacia la superficie de las partículas puede limitar la tasa de secado. La humedad fluye a través de los poros de los sólidos por capilaridad y hasta cierto punto por difusión superficial. En la siguiente diapositiva mostramos una figura donde se muestra la curva de velocidad de secado para un plato de cerámica poroso. Aquí en esta imagen se muestra un nítido quiebre en la curva de velocidad descendente para un contenido de humedad de 0.05 libras de seco. Esto está representado por nuestro punto C. Sabemos que el tipo de comportamiento mostrado en esta figura no es común, pues la velocidad constante rara vez es verdaderamente constante y aunque puede haber cierto cambio en la velocidad descendente a bajos contenidos de humedad, la transición no es lo suficientemente clara como para indicar un segundo contenido de humedad crítico. Muy bien, ahora yo les presentaré los cálculos del tiempo de secado para condiciones de secado constantes. La siguiente, por favor. El tiempo de secado se determina a partir de la curva de velocidad de secado cuando se dispone de la misma. Las curvas de velocidad de secado para un conjunto de condiciones con frecuencia se modifican para otras condiciones y, por lo tanto, resultan útil calcular el tiempo de secado a partir de la curva de velocidades de secado. La siguiente, por favor. Por definición, tenemos que la velocidad de secado es igual a menos el peso del sólido seco sobre el área por la diferencia de humedad respecto al tiempo, donde R es la velocidad de secado, ms es el peso del sólido seco, A es el área de superficie expuesta y menos dx sobre dt es la diferencia de humedad respecto al tiempo. Al integrar la ecuación, nuestra ecuación 2, entre x1 y x2, los contenidos inicial y final de humedad libre, respectivamente, resultan en el tiempo total de secado es igual al peso del sólido seco sobre el área por la integral de x1 y x2, que son los contenidos inicial y final de la humedad libre, por la diferencia de humedades entre la velocidad de secado, donde dt es el tiempo total de secado. La ecuación 3 se puede integrar numéricamente a partir de la curva de velocidad de secado, o bien de forma analítica si se dispone de ecuaciones de la velocidad de secado en función de x. La siguiente, por favor. Para el periodo de velocidad constante de secado será RC, y el tiempo de secado es simplemente el peso del sólido seco por la diferencia de humedad entre el área por la velocidad de secado constante. El periodo de velocidad descendente de la curva de velocidad de secado puede ser convexa hacia arriba, lo que significa que la velocidad de secado cae menos rápidamente que el contenido de humedad del sólido. La siguiente, por favor.
Como aproximación, se puede asumir que la velocidad de secado es proporcional al contenido de la humedad. Entonces, la velocidad de secado es igual a A por la humedad. En la ecuación 2, tenemos que el contenido de la humedad es igual a menos el peso del sólido seco por la diferencia de humedad. Todo esto sobre el área por la diferencia de tiempos. Integrando entre xc y x2, que son los contenidos de humedad libre crítico y final, se obtiene que el logaritmo natural del contenido de humedad libre crítico sobre el contenido de humedad final libre es igual a A por el área sobre el peso del sólido, todo esto multiplicado por la diferencia de los tiempos de secado. La siguiente, por favor. Dado que A es igual al periodo de velocidad de secado constante sobre el contenido de humedad crítico libre, entonces tenemos que la diferencia de tiempos de secado es igual al peso del sólido por el contenido de humedad crítico libre sobre el área por el periodo de velocidad de secado constante, todo esto por el logaritmo natural el contenido de humedad crítico libre sobre el contenido de humedad final. Entonces, el tiempo total de secado será igual al peso del sólido sobre el área del periodo de velocidad de secado constante, todo esto multiplicado por la diferencia de humedad más el contenido de humedad crítico libre por el logaritmo natural del contenido de humedad crítico libre sobre el contenido de humedad final. Se puede usar la ecuación número 9 para estimar el tiempo de secado bajo condiciones diferentes. Si la curva de secado muestra una pronunciada caída en la velocidad durante el periodo descendente, la ecuación 9 no es aplicable, y los efectos de parámetros de secado cambiantes no se pueden predecir fácilmente. La siguiente. Estas fueron nuestras referencias que fueron de McCabe, la operaciones unitarias en ingeniería química, McGraw-Hill, la serie de ingeniería química, la 7ª edición. Muchas gracias.